Bien, esta semana vamos a iniciar el tema de distribución normal de probabilidad. Este tema lo vamos a ver en tres partes. Hoy lunes 25 de octubre, el miércoles 27 y el siguiente lunes, que es lunes 1 de noviembre. En esas tres partes terminamos el tema, dejando el miércoles 3 de noviembre para repaso y ya estás listos para poder hacer el examen del sábado 6 de noviembre. Tenemos que en estas tres partes de distribución normal, como es un tema nuevo y que tiene bastante parte teórica, la clase de hoy, la primera, va a ser más que todo teoría. Es una clase bastante platicada que de repente en un montón de cosas no las van a poder asociar todavía porque todo es nuevo, pero es necesario sentar las bases de lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, primera parte sería teórica. Segunda parte, vamos a hacer ejercicios permítanme, utilizando la tabla de distribución normal, que es esta que está acá. Ya vamos a llegar a ella hoy. Y en la segunda parte vamos a hacer ejercicios de este tipo directamente con la tabla, cuando la variable es normal estándar. Ya les voy a explicar qué es eso también. Y en la tercera parte, que es el lunes de la siguiente semana, vamos a hacer ejercicios reales aplicados al mundo real, donde vamos a ver un proceso nuevo llamado estandarización y luego vamos a retomar estos ejercicios cuando la variable es normal estándar. Todo eso va a ser un proceso que vamos a ir viendo con tiempo, pero les pinto el panorama que la de hoy es teórica, la del miércoles es práctica con la tabla, pero son ejercicios directamente con la tabla. Y la tercera parte ya son ejercicios aplicados al mundo real. Ok, comencemos. ¿Qué es eso de distribución normal estándar? Bueno, normal de probabilidad. Una probabilidad, nosotros muchas veces la queremos aplicar a cosas más complejas que lo que hemos venido haciendo con probabilidades hasta el momento. Hasta el momento hemos calculado probabilidades como de escoger un expediente de un paciente que sea hombre o que tenga un dolor en específico, como que tenga dengue, por ejemplo, si se acuerdan de la clase pasada. Esas son probabilidades sencillas o simples, pero muchas veces nos va a interesar tener una idea de comprobarles un evento más complejo en la vida real. Y eso no solo es para las ciencias sociales, sino que en todas las ciencias, de hecho, nos interesa tratar de tener una idea de cómo se comporta la realidad. Existen diferentes tipos de distribución de varias variables, algunas discretas, otras continuas. Y, por ejemplo, los ingenieros que trabajan con las eólicas, con las turbinas eólicas, las que pueden encontrar en el Cerro de Ula, quizás utilicen una distribución Weibull para el viento. De repente un economista mira que algún proceso bancario se puede determinar con una distribución Poisson. Y así cada quien en su área va a poder encontrar distintas distribuciones aplicables a su ciencia. Nosotros, como estamos en estadística social, somos áreas de las ciencias sociales, nos va a interesar la distribución normal. ¿Por qué? Porque como dice su nombre, es normal que suceda, es de lo más común en poblaciones grandes como las que nos interesan en esta área. Quizás le interese ver cómo se distribuye algún tipo de evento en adolescentes o algún tipo de característica en personas latinoamericanas. Y estas preguntas de repente se distribuyen normal. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para el área social, más utilizable o más aplicable al área social. Ok, entremos a ver qué es eso. Tenemos que una distribución de probabilidades tiene una forma como esta. ¿Se acuerdan de los histogramas en la primera unidad? Que nosotros el histograma nos decía a dónde se concentraba la mayoría de los casos.
Pues acá vamos a utilizar un histograma, pero para probabilidades. Significa que, que ocurra una probabilidad en este rango. Por ejemplo, acá son índices académicos y tenemos personas con esos índices académicos. Vemos que personas con índices académicos muy bajos, como de 20 a 28, es poco probable. Y personas con índices académicos muy altos, como de un 92 a un 100%, también es poco probable. Tienen una probabilidad bajita. ¿Qué es lo más común? Pues que se encuentren personas como de índices de 65 o de 50, según esta distribución acá. Entonces, si ustedes se fijan, tiene como una especie de concentración en el centro. Esto sería discreta cuando lo tenemos con barritas, pero cuando es una variable continua, vamos a tener más bien una especie de curva. Y esta curva nos va a ser de interés a nosotros para hablar de distribución. La distribución normal, representada con esta curva, la cual se le conoce también como distribución de la campana o campana de Gauss, va a encontrar usted teoría con esos nombres. Tiene esta forma, como lo dice su nombre, de una campana, si ustedes se fijan, donde la mayor concentración se encuentra en el centro y se encuentra menos concentrado en los extremos. Esto significa que es más probable que suceda en el centro, menos probable que suceda en los extremos. Vamos a ocupar para definir una curva normal dos indicadores. Uno sería la media, que ya nosotros hemos aprendido a calcular desde el primer parcial, y la desviación estándar, que también aprendimos a calcular en el primer parcial. ¿Se acuerdan? Era la raíz cuadrada de la varianza. Y que este nos daba el valor que se aplicaba más al centro de los datos, que estuviera más cerca de la mayoría de los datos, y la desviación estándar nos decían cuán variables o cuán separados estaban los datos. Con estos dos vamos a obtener una curva. Aquí justo en el centro se encuentra la media, que esta es la media poblacional, mu, la letra griega mu, que ya les había mencionado antes. Y pregunta que puede salirles en el examen, apúntenla ahí. Justo en el centro, en el punto más alto, coinciden que la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Las tres medidas de tendencia central van a ser el mismo valor que está representado aquí en el centro. O sea, por ejemplo, si la media es 50 años, la mediana va a ser 50 años y la moda va a ser 50 años y va a ser el punto más alto de la campana, de la curva de la campana. Esa pregunta puede salirles en examen, apúntenla. Ok, ¿qué propiedades tiene esta curva normal? Para empezar, como estábamos hablando que lo que distribuye son las probabilidades, cuando usted suma toda el área bajo la curva, le va a quedar una probabilidad de 1. Es decir, que la probabilidad, todas las probabilidades están debajo de esta curva. Este valor, como es la mediana, separa a la curva en dos partes iguales, dejando 50% de probabilidad a la izquierda y 50% de probabilidad a la derecha. Parecido a lo que nos dice acá. Miren, tenemos el 100% de la probabilidad. Eso se expresa en 100% en porcentajes, 1 en proporciones, y nos separa la media, como también es la mediana y es la moda, nos separa la curva en dos partes iguales, te quedan un 50% a la izquierda y un 50% a la derecha. Esta curva es simétrica con respecto a la media, es decir, que es como si fuera visto en un reflejo con el espejo. Exactamente igual de este lado que de este. Y estas líneas se extienden infinitamente hacia la derecha, hacia infinito positivo, e infinitamente hacia la izquierda, infinito negativo. Léanse estas partes de las características porque estas preguntas pueden venir en la parte teórica del examen o de la prueba. Entonces, léanlas con detenimiento porque es posible que las salgan en el examen.
Ok, pero ya hemos hablado que queremos calcular probabilidades con esto. Van a haber dos tipos de ejercicio con respecto a este tema, que son problemas reales de un mundo real, como que yo les hable de salarios de obreros del sector minero, por ejemplo, o que yo les hable de tiempos que se tardan unos niños en completar un circuito en bicicleta, circuito, digamos, de una pista de ciclismo o algo similar, o les puedo hablar de tiempos que se tarda en reaccionar las personas a recibir un tipo de medicamento. Esos son problemas reales, pero también les puede aparecer en el examen problemas así que sean como aritméticos, que le diga la probabilidad de Z, calcule la probabilidad de que Z sea mayor que 1.2. Así no le dé un contexto como una historia, sino que le pida solo hacer un cálculo. Para poder hacer el cálculo de un problema real, vamos a ocupar un proceso llamado estandarización. ¿Qué es eso? Es que vamos a calcular, vamos a convertir cualquier cantidad de datos que nos den del problema real en una curva normal estándar. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque la curva normal estándar ya está bien definida en esta tabla que se llama tabla de distribución normal estándar, que ya la vamos a aprender a usar dentro de un momento. ¿Qué características especiales tiene esta curva normal estándar? Bueno, la media, el valor que está acá, es específicamente 0 y la desviación estándar es específicamente 1. Cuando se tienen estos dos valores, se tiene que la curva es normal estándar y vamos a poder hacer cálculos de este tipo que tenemos acá. Que la variable sea exactamente un valor, que sea menor que un valor, que sea mayor que un valor o que se encuentre entre dos valores. Pongámosle ahorita un poco de contexto. Una pregunta de este tipo pudiera ser, ¿cuál es la probabilidad de que un hondureño mida exactamente 1.80 metros? Exactamente 1.80 metros, o sea, 180 centímetros. Esa sería una pregunta de este tipo. Una pregunta de este, donde nos pida que sea menor, podemos preguntar cuál es la probabilidad que el salario de un transportista, como de un taxista, digamos, cuál es la probabilidad que el salario o ingreso de un taxista mensual sea menor de 9,000 lempiras o de 15,000 lempiras. Nos interesa cuán probable es que gane menos de un valor en específico. A preguntas de ese tipo vamos a llamar caso 1, preguntas de tipo caso 1, cuando queremos que sea menor. Que sea mayor, pues obviamente es bajo esa misma lógica. ¿Cuál es la probabilidad de que un taxista gane más de 10,000 lempiras o que gane más de 20,000 lempiras al mes? Nos puede interesar ese tipo de preguntas también. ¿O cuál es la probabilidad de que lo que gasten las maestras en, en sus gastos personales, maestras de escuelas rurales o de formación en escuelas rurales, que el gasto mensual que tengan ellas o el gasto anual sea, digamos, mayor a, si es el gasto anual que sea mayor de 100,000 lempiras. Esto para, si estamos en la Secretaría de Educación para generar nosotros nuestros informes, nuestros reportes y aprobar presupuestos. ¿O cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción del fármaco, de un nuevo fármaco, sea mayor a 10 minutos? O sea, que tarde más de 10 minutos en hacer efecto algún tipo de medicamento. Estas preguntas donde nos interesa que sea mayor serían problemas de tipo caso 2 y de tipo caso 3 sería este escenario de acá donde nos interesa que esté algo entre dos valores. Por ejemplo, a usted le interesa ir al cine
y quiere saber cuán probable es que el gasto que tenga entre el taxi, la entrada y las golosinas, las palomitas, el refresco y todo eso, esté entre 200 y 300 lempiras, por ejemplo. Usted cuenta con un presupuesto de ese rango y quiere saber cuán probable es que sus gastos estén entre 200 a 300 lempiras. O de repente está interesado en ver si, si una nueva técnica de enseñanza está siendo realmente útil y quiere saber cuán probable es que los niños a los que le aplicó este nuevo técnica de enseñanza tarden entre 10 minutos a 20 minutos en resolver una prueba, o que los niños o los adolescentes saquen notas entre 40 a 60% de su examen, o entre 60 a 80% de su examen. Cuando nos interesa que esté entre dos valores sería de caso 3, y este lo vamos a llamar el caso especial cuando sea exactamente igual a un valor. Más de esto vamos a ver en la clase siguiente, cuando ya estemos haciendo ejercicios de este tipo. Ahorita solo se los menciono para que vayan teniendo una idea de cómo se pueden usar los ejercicios de distribución normal. Ahorita primero tenemos que aprender a utilizar la tabla de distribución normal. Vamos a aprender cómo interpretarla. Y veamos para eso esta imagen de acá. Dice que hay diferentes tablas. Ustedes si buscan en internet van a encontrar distintos tipos de tablas. Hay algunas que tienen otra imagen que no sea esta, pero la que nosotros vamos a utilizar y las que les voy a... Creo que ya está subida al campus. Déjenme, se cerró la sesión. Bueno, creo que ya está subida al campus y si no la subo ahorita al terminar la clase. Es un PDF así, que trae 2 páginas. La primera y la segunda son parecidas. Si se fijan en el dibujo de la tabla, tenemos la curva normal, la que tiene forma como de campana, y tenemos coloreado desde la izquierda hasta un valor en específico que está acá. Todo esto está coloreado y esto de aquí para allá, de ese valor en específico, está en blanco. Parecido a eso, tenemos esta imagen acá. Tenemos que desde la izquierda está todo coloreado hasta un valor en específico y de ese valor en específico todo está en blanco. Cuando tenemos esto, nos está diciendo que la tabla nos da probabilidades de este tipo, probabilidades del tipo 1, donde queremos valores que sean menores a algo específico. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que lleguen menos de 100 personas a unas capacitaciones que tenemos sobre la utilización correcta de cosas contra el dengue, por ejemplo, como la untadita o otras que usted está dando en una colonia? Usted lo mandaron a la Villanueva a dar capacitaciones sobre cómo prevenir el dengue. Y usted quiere saber cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 100 personas, o cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 200 personas, o que lleguen menos de 50 personas. Usted va a poder cambiar ese valor. Ese número usted lo va a poder modificar, que sean menos de 50 personas, menos de 100, menos de 200. Aquí lo importante es que usted busque que sea menor, que sea menos de algo, que sea más pequeño que algo. Eso nos va a indicar caso 1, y la idea del gráfico es que sean valores que estén aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, y que lo coloreado esté a la izquierda. Cuando tenemos caso 1, vamos a poder usar la tabla de distribución normal, pero ocupamos que sea normal estándar. Como les había dicho antes,
La normal estándar tiene las dos características, que es que la media es 0 y que la desviación estándar es 1. Es un caso bien particular que vamos a hacer más ejercicios el miércoles. Ahorita vamos a usar que todas las probabilidades son menores de, y vamos a ver que el valor de la variable aquí es z. Puede ser que z va a tener valores entre -4. Por ejemplo, aquí vemos que los valores de z son -3, -3.20, -2, -1, -0.80, -0.40. Todos estos en la primera página son valores de z negativos. Y en la segunda página, todos estos valores de z van a ser positivos, que van como 0, 0.8, 0.9, 1, 1.61, 2.44, 3.24 y así hasta llegar a 3.99. Entonces z va a tener como ese rango, valores pequeñitos de -4 a 4 casi. ¿Y cómo se lee? Pues si ustedes se fijan, tenemos dos columnas, una que dice z, otra que dice área, y para cada valor de z hay un valor de área. Y así es como lo vamos a leer nosotros. Se les puede preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor que negativo 3.20? Entonces usted busca ese número, 3.20, negativo 3.20, y lo que me responde, ¿cuál es la probabilidad? Me va a responder el número que está aquí en área. ¿Por qué? Porque le dice cuál es el área, que son menores hasta ese valor que usted me dice. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor que negativo 3.20? Usted me contesta 0.0007. Veamos con los positivos. Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1.20, usted me contesta el valor de área que está aquí al lado. Entonces usted me contesta 0.8849. Recordemos que las probabilidades son números entre 0 y 1, ¿verdad? Vamos a ver si me comprendieron. Les voy a preguntar. Díganme ustedes cuál es la probabilidad de que z sea menor que 2.40. La probabilidad de que z sea menor que 2.40. 0.9918. Perfecto, muy bien. Miren, aquí tenemos 0.9918. Vamos a ver otra vez. Que me conteste alguien más. Díganme ustedes cuál es la probabilidad de que z sea menor que 3.27. Z sea menor que 3.27. 0.9995. Perfecto. De acá. La probabilidad de que z sea menor que 3.27 es 0.9995. Veamos con los negativos. Díganme ustedes cuál es la probabilidad de que z sea menor que negativo 1.07. 0.1423. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos la probabilidad de que z sea menor que negativo 1.07 es 0.1423. Ok, entonces ya aprenden a usar la tabla. Vamos a poder hacer ejercicios tipo 1, de caso 1. Si ustedes se fijan, nos aparece varios símbolos acá. ¿Qué significa esto? Este símbolo se lee como menor o igual que, menor o igual. Y va a ser igual en distribución normal, aclaro. En la distribución normal
va a ser lo mismo a que solo le digan menor sin el igual. Porque resulta que exactamente igual en distribución normal, en este tipo de distribución, es el caso especial que les mencionaba y es 0. ¿Por qué es esto? En la distribución normal, como se puede ser cualquier valor, o sea, puede ser 1, puede ser 1.1, puede ser 1.11, puede ser 1.1122, puede ser 1.112248 y así, puede ser cualquier valor real. Entonces, que sea exactamente un número es como que bien complicado de que suceda. La probabilidad de que sea específicamente un valor entre todas las posibilidades es como que bien complicado de que sea, y esa probabilidad es tan pequeñita que se desestima y se dice que es imposible o que es muy poco probable y que es probabilidad de 0. Porque sería una, o sea, aquí por ejemplo estamos buscando que sea menor, tenemos una gran área, pero que sea específicamente un valor es muy poco probable. Imagínense, por ejemplo, que, que usted le pregunten cuál es la probabilidad de que, usted llegue a casarse a una edad arriba de 20 años. Puede ser que usted se case después de los 20 años o antes de los 20 años, ¿verdad? Ahí cada quien, hay algunos que se casan antes de 20, hay algunos que se casan después de 20 años. Eso sería parecido a lo que estamos hablando acá, que sea menor de 20 o que sea mayor de 20. Pero específicamente igual, es como preguntarle cuál es la probabilidad de que usted se case el 13 de marzo a las 7:42 p.m. en el Hotel Vista Rosa que se encuentra en la ciudad de La Ceiba y que específicamente lo case el pastor Marco Salomón. Así, bien específico. Es tan complejo, tan específico que es como que la probabilidad es muy baja. Le estoy preguntando que usted, mi alumno, se case el 13 de marzo, no me acuerdo qué le dije, y bajo esas condiciones. Como es tan específico, esa probabilidad es muy baja y se desestima. Entonces, cuando en distribución normal nos pidan que no sea exactamente igual a algo, vamos a decir que esa probabilidad es 0. Por esa parte, esto es de 0 acá, y por eso es que da igual si pregunta menor o igual o solo pregunta menor. Cuando le piden exactamente igual de 0, esto sí ya tiene sentido platicarlo. Es como les preguntaba, que se case antes de los 20 o después de los 20. Igual acá, mayor igual, da lo mismo a que le pregunten a simplemente mayor y que se encuentre entre con los iguales, da lo mismo a que se encuentre sin los iguales. Entonces recuerden, el caso especial, cuando es exactamente igual, la probabilidad es 0. Veamos, como que yo les pregunte, ¿cuál es la probabilidad de que si usted escoge un hondureño al azar, ese hondureño gane exactamente 13.128 lempiras al salario? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál es la probabilidad de que un hondureño gane? Si usted escoge un hondureño al azar, ese hondureño gana específicamente 13.128 lempiras al año. Exactamente. Me tendrían que decir que esa probabilidad es 0. O sea, es más lógico en la distribución normal preguntar por intervalos o por rangos, que sea menor, que sea mayor o que esté entre dos valores. Específicamente un valor, vamos a decir que esa probabilidad es 0. O es tan pequeña que se desestima.
Ok, creo que por la primera parte sería todo. Después vamos a ver, bueno, en la clase del miércoles vamos a hacer ejercicios de este tipo, utilizando la tabla de distribución normal. Y el lunes de la siguiente semana vamos a usar esta fórmula que es para estandarizar, que convertimos una variable x, aleatoria x, que se distribuye normal, en una variable aleatoria z, que se distribuye normal estándar. Eso sería el miércoles. Y como les dije, es un proceso por partes. La clase de hoy, por mi parte, sería todo. Como les dije, es bastante teórica. Más que todo era introducir el tema. Y hasta aquí nos quedaríamos por hoy. No sé si tienen preguntas, les cedo el micrófono. Pueden hacerme preguntas sobre la tarea o sobre lo de hoy. Ok, parece que no hay preguntas. Por mi parte, sería todo. Nos quedamos acá. Nos vemos el miércoles 27. Que descansen. Yo le quería preguntar, Sí, dígame. Le escucho. Buenas noches, licenciado. Sí, Gracias, Lick. sí, dígame. Gracias, Lick. Ah, gracias. Dele, dele. Nos vemos. Que descansen. Creo que alguien me iba a preguntar. Si quiere, escríbame por Telegram. Si no quiere preguntar por aquí. Creo que voy a cerrar la sesión ya.